Isabel Lasobra, secretaria general y diputada de Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días y gracias por invitarnos. Bueno, son muchos los temas de actualidad política en estos momentos. Vamos a ir desgranándolos, vamos a ir abordando cada una de las cuestiones que en estos momentos está de actualidad política. Estamos pendientes de que el Ejecutivo Autonómico presente las cuentas para la comunidad del año 2026. ¿Va a contar con el apoyo de Chunta Aragonesista a esas cuentas para sacar los presupuestos adelante? Ahora la máxima responsabilidad de los presupuestos del Gobierno de Aragón para el 2026 es del Partido Popular y de Vox, que son los que representan la mayoría parlamentaria en las Cortes de Aragón. Si no traen los presupuestos, si no se aprueban, será una segunda prórroga presupuestaria, que será la primera vez que pase en la historia de Aragón y, lógicamente, afectará a los servicios públicos básicos, a la educación, a la sanidad, también a las políticas sociales y, sobre todo, a las inversiones, a esas inversiones que ha hecho el presidente del Gobierno de Aragón, el señor Azcón, como el caso del nuevo hospital del Rollo Villanova, los centros de salud de los distritos del sur e infraestructuras educativas, la gratuidad de 0 a 3 años. Todos esos anuncios que se han hecho no se podrán llevar a cabo si no se presentan y aprueban estos presupuestos. Pero no solo eso, el bloqueo presupuestario también afecta al bloqueo de las leyes. Tenemos una ley que es muy importante, sobre todo para los jóvenes y para la sociedad aragonesa, que es la ley de vivienda, que se han pasado ya las audiencias legislativas. Chunta Aragonesista ya ha presentado más de 70 enmiendas a esa ley para mejorar la ley que trajo el Partido Popular y, sin embargo, no sabemos cuándo se va a tramitar, porque, lógicamente, si no hay mayoría parlamentaria para un presupuesto, tampoco hay para las leyes. Nombro esta, pero también está la ley del Estatuto de la Mujer Rural, que también lleva el mismo proceso y, de momento, el Gobierno no ha formado la ponencia para poder debatirla. Enseguida hablamos de vivienda, de sanidad, pero en el caso de que no cuente con los apoyos suficientes para sacar adelante esos presupuestos, ¿cree que debería haber un adelanto electoral? Lógicamente, si no hay presupuestos, como he dicho, va a afectar a los servicios públicos, a las políticas sociales, a las inversiones de Aragón. Sí que debería de haber un adelanto electoral. Nosotros, desde julio del 2024, Chunta Aragonesista, cuando Vox se sale del Gobierno, desde ese momento que hay una minoría, que es el Gobierno también más inestable de la historia de Aragón, nosotros en ese momento ya planteamos un adelanto de elecciones. A lo largo del 2025 lo hemos seguido pidiendo, incluso en el debate del Estado de Aragón hemos pedido ese anticipo de elecciones, únicamente pensando en la sociedad aragonesa y en mejorar su calidad de vida. Nosotros, desde luego, lo llevamos pidiendo durante año y medio, y si no se traen esos presupuestos para el 2026 o no se aprueban, lo seguiremos pidiendo. ¿Opina igual a nivel nacional? El Gobierno central tampoco tiene presupuestos nuevos en estos momentos. ¿Sánchez también debería adelantar las elecciones en ese caso? Bueno, nosotros en el Gobierno central hasta el último segundo vamos a luchar porque haya unos presupuestos progresistas, unos presupuestos que fortalecen y refuercen las políticas sociales y, sobre todo, inversiones para Aragón, que es también lo que más nos importa, que Aragón, digamos, gane en inversiones en estos presupuestos del 2026 en el Estado español. Lógicamente, hasta el último minuto, hasta el último, vamos a luchar por esos presupuestos. Y respecto a lo del adelanto de elecciones en el Estado, pues habrá los órganos de Chunta Aragonesista, el Consejo Nacional, el Comité Nacional, decidirán qué postura se toma si no hay presupuestos. Sé que es muy difícil, sobre todo por la postura de Junts, pero Chunta Aragonesista va a luchar hasta el último segundo porque muchísimas inversiones en Aragón dependen del Estado. Vamos a seguir desgranando los temas que están de actualidad en estos momentos. En los últimos días se ha producido un asesinato machista. Se ha asesinado a una mujer de 49 años aquí en Zaragoza, presuntamente a manos del hombre con el que vivía. Con esta serían 36 las mujeres en nuestro país asesinadas por sus parejas o exparejas. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está fallando con las políticas que se están llevando a cabo y qué se debería hacer? Pues, lógicamente, en el momento que hay un asesinato machista, está fallando. Estamos fallando los partidos políticos y está fallando la sociedad en general. Se necesitan más políticas de prevención, de detención,
pero todos los partidos políticos deberíamos de llevarlo en nuestra agenda como algo prioritario y sobre todo también alentar a la sociedad aragonesa que aunque cualquier sospecha, sobre todo que alerten. También es verdad que el sistema Biogen en la ciudad de Zaragoza no estaba implantado, ahora parece ser que sí. Es un método desde luego que sirve también para proteger y salvar a mujeres. Nosotros desde el minuto cero hemos denunciado y condenado este asesinato machista que ha ocurrido en Zaragoza. Zaragoza está triste desde el martes porque es algo que nunca debería de haber sucedido y desde luego tenemos que hacer un planteamiento de partidos que están en el Parlamento aragonés, un Parlamento democrático y que niegan esta violencia machista y que lógicamente esos mensajes luego calan fuera del Parlamento, calan en la sociedad y eso es muy peligroso. Hay temas prioritarios como este que estamos hablando, que sin duda lo es. También está la materia de sanidad. Desde Chunta Aragonesista reclamaban un plan de choque para frenar esas listas de espera quirúrgicas. Aragón ha conseguido cifras de récord. Hace poco nos visitaba el consejero Bancalero y nos mostraba esas cifras con un descenso del 27% en las listas de espera quirúrgicas. ¿Objetivo cumplido? No, no es un objetivo cumplido. Nosotros estamos denunciando lo que está pasando con la sanidad aragonesa. Hay personas que para una primera visita de un dermatólogo tardan más de 2 años en tener esa primera cita e incluso la justicia de Aragón ha alertado al Gobierno de Aragón para que esas cifras, por ejemplo, se rebajen. Hablamos del obispo Polanco de Teruel, donde está sucediendo continuamente. Pero lo más grave que nos parece es cómo se está privatizando la sanidad. Nos resulta curioso que digan que no hay profesionales sanitarios en todo el Estado español y que es un problema también, lógicamente, de Aragón, pero que luego se estén haciendo conciertos con muchísimos miles de euros, donde el Salud pone el mantenimiento, el edificio y el personal auxiliar y luego los médicos vienen de la sanidad privada. Nos parece muy grave lo que está sucediendo. Se están externalizando, sobre todo especialidades en el Hospital de Calatayud, de Alcañiz, de Teruel o de Barbastro. Y es algo que nos preocupa mucho porque es un modelo político, es un modelo ideológico del Partido Popular que está privatizando prácticamente la sanidad, pero también está ocurriendo lo mismo en la educación. Y también no nos podemos olvidar... Bueno, la educación, ahora que lo nombra, han anunciado la concertación del bachillerato que se implantará de forma progresiva en nuestra comunidad, también la gratuidad en la etapa de educación infantil de 0 a 3 años. ¿Cómo valora estas medidas? Bueno, nosotros desde Chunta Aragonesista siempre hemos defendido la educación pública y es la que vamos a defender solo. Es la única que da igualdad de oportunidades a todo el alumnado, independientemente de los recursos económicos de las familias. Concertar el bachillerato, que es una etapa no obligatoria, va a costar a las arcas más de 7 millones de euros. La consejera dice que es injusto que un niño y una niña que empieza a los 3 años, que no pueda terminar hasta los 18 años en el mismo colegio, pero yo el otro día le respondí con desequilibrios territoriales. Cuando tienes un hijo o una hija en un pueblo pequeño, a los 11 años se tiene que marchar a una cabecera comarcal a estudiar. Pues a ese niño también lo podríamos proteger, que es el mensaje que lanza la consejera. Nosotros no estamos de acuerdo. Hay muchos institutos que no tienen recursos, no tienen personal auxiliar, no tienen personal de limpieza, faltan docentes en matemáticas, que es una asignatura troncal, y son de la educación pública y sí que necesitan recursos. Nos vamos quedando sin tiempo y quedan muchos temas todavía sobre la mesa. ¿En qué estado se encuentra en estos momentos Chunta Aragonesista y cuáles son sus prioridades? Esas enmiendas que sí o sí quiere llevar a las Cortes de Aragón. Bueno, pues nosotros desde luego vamos a defender los servicios públicos por encima de todo, la sanidad, la educación, los servicios sociales y, como no, también la vivienda. Es nuestro objetivo y sobre todo también tener las mejores comunicaciones para Aragón, para todas las comarcas, para todos los municipios. Pero si algo quiero destacar y poner encima de la mesa es garantizar todos los servicios públicos para todas las personas, vivan o donde hayan elegido vivir. Es un buen momento para Chunta Aragonesista aquí en nuestra comunidad y también vamos a poner la mirada a nivel nacional con esa representación en el Congreso con Jorge Puello. ¿Cuáles son las prioridades en Aragón y a nivel nacional? Bueno, pues en Aragón, como he dicho, sobre todo es defender los servicios públicos básicos, estar al lado de esas personas, de esos municipios donde no tienen profesionales sanitarios o donde no tienen docentes y desde
desde luego, desde Madrid lo que vamos a luchar es por todas esas inversiones de Aragón, de movilidad, que durante muchos años Xunta Aragonesista ha estado reclamando y no han llegado, y vamos a hacer todos los esfuerzos para que lleguen cuantos más inversiones mejor. Y a nivel nacional, ¿cómo encaja Xunta Aragonesista en Sumar? Bueno, realmente nosotros Sumar ha servido para que haya una voz propia en Aragón con un diputado, con Jorge Puello, que es el único diputado aragonés que está poniendo la voz de Aragón en el Congreso y está reivindicando muchísimas infraestructuras, sobre todo para mejorar la sociedad aragonesa. Isabel Lasobra, secretaria general y diputada de Xunta Aragonesista en las Cortes de Aragón, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a vosotros.